Hola, soy Daniel Alejandro Negrete Gómez y soy estudiante de CUSEI. En esta ocasión estaré hablando sobre seguridad de la información. Ok, para ver este tema primero hay que dar con dos conceptos básicos. Estos conceptos son seguridad y protección. Empezaremos con ¿qué es la seguridad? La seguridad puede considerarse como la ausencia de peligros o la ausencia de condiciones que puedan provocar algún daño, ya sea alguna cosa, a la información, a alguien. Esto significa que ese objeto o a lo que te refieres está protegido y no le va a pasar nada. El segundo concepto es protección, precisamente. La protección es la acción de resguardar alguna persona, objeto, animal, información, etcétera, que con el fin de que no sufra ningún daño, con el fin de protegerlo. Y estos dos conceptos van muy de la mano y se utilizan mucho en lo que es la seguridad de la información. Ok, vamos a empezar con qué es la seguridad de la información. La seguridad de la información es el conjunto de acciones, medidas y técnicas preventivas y reactivas, por lo tanto que son para antes de que pasen, para poder protegerlas y para cuando ya pasaron poder actuar sobre dicha situación, para poder controlar y salvaguardar información, tanto ya sea información personal, ya sea como tu nombre, tu dirección o cualquier cosa por ese estilo, o información de empresas, ya sea donde trabajas, alguna empresa importante, información bancaria, información, cualquier tipo de información se manejaría con la seguridad de la información. Para ver este tema y dar algunos conceptos, veremos también qué es la ciberseguridad. La ciberseguridad, también conocida como seguridad digital, es la práctica de proteger su información digital. No se debe confundir con la seguridad de la información, porque la ciberseguridad es única y exclusivamente para la protección de información digital, como aquí dice. No es para cualquier tipo de información, única y exclusivamente para la digital, ya sea de activos, de dispositivos, ya sea dispositivos móviles, computadoras, tabletas, cualquier tipo de información digital se, se protege con la ciberseguridad. Esta información sería como, por ejemplo, información personal que esté en redes sociales, este, cuentas, archivos o inclusive dinero como lo serían las criptomonedas o banca móvil, cualquiera de ese estilo. Y luego sigue también otro subtema para poder dar ejemplos, sería la seguridad física. La seguridad física se define como el conjunto de procesos o mecanismos para protección, detección y respuesta, eh, destinados para proteger algo, ya sean clientes, empleados, instituciones, edificios, este, información, no, no como tal, sino como por ejemplo resguardar una computadora, resguardar archivos, algo que sea físico, este, para retener. Por ello se ven, por ejemplo, cámaras o muros que impiden el paso o impiden el acceso a agentes no autorizados. Ok, ahora sí veremos en qué se basa la seguridad de la información. La seguridad de la información se basa en cuatro pilares o cuatro conceptos, los cuales es la disponibilidad, la confidencialidad, la integridad y la autenticación. Ok, empezamos con la disponibilidad. A lo que se refiere esto es de que siempre que se requiera la información debe que estar disponible, no sin importar qué. Este,
nada más viendo que dicha persona tenga autoridad o esté autorizado para poder ver dicha información. Se escucha muy formal, pero por ejemplo en cuestiones personales, en información personal, esto de la disponibilidad significaría, por ejemplo, tener a la mano tu correo electrónico siempre que tú quieras o siempre que tú lo necesites, pero no por ello cualquier persona va a tener acceso a dicho correo electrónico. En una empresa es mucho más fácil de visualizar. Por ejemplo, el jefe tiene la autoridad o el permiso de poder ver todos los archivos que se crean en la empresa. Y, por ejemplo, puede ser que algún empleado de menor rango no tenga dicho permiso para poder ver ciertos archivos, o porque no lo necesite o porque sería algo peligroso. Y a esto es lo que se refiere con la disponibilidad, de que siempre tengas a la mano tu, tu información que necesites. El siguiente punto sería la confidencialidad. Esto implica que información accesible solo para individuos o sistemas autorizados, la información no debe llegar a personas o entidades que no estén autorizadas. ¿Qué quiere decir esto? En una empresa, por ejemplo, que, que no se revelen datos importantes para la empresa en otras circunstancias o en otros lados, como por ejemplo, no sé, la situación fiscal de la empresa no se debe que estar divulgando a ninguna otra persona que no sea parte de la empresa. Información de proyectos, información, cualquier tipo de información que sea de la empresa no se debe que hablar con personas ajenas a dicha empresa o personal que no esté autorizado para escuchar dicha información. La confidencialidad para información personal sería, por ejemplo, no dar tus contraseñas de redes sociales, de tu banco, de cualquier cosa. Tener confidencialidad sobre tu información o sobre la información que se necesite. A eso se refiere este punto. El siguiente punto es la integridad. A lo que se refiere dicho punto es de que la información sea la correcta y que no tenga modificaciones de alguien que no tenga la autorización de modificarlo. También es el proceso de proteger frente a las vulnerabilidades, como sería de tener algún error o vulnerabilidades externas, posibles errores humanos, tener un plan o acciones para poder evitar dichos problemas que le podrían causar a dicha integridad de la información. Por ejemplo, sería en cuestiones de información en una empresa, sería, por ejemplo, seguridad física de que alguien no destruya ciertos archivos que necesite la empresa, o por ejemplo, en la información ya personal, la integridad sería que, por ejemplo, que pierdas tu contraseña en una red social y alguien empiece a publicar o alterar tus publicaciones o tu red social, ahí se perdería la integridad. En ambos casos, la integridad ya no está presente porque alguien externo o alguien sin permiso a modificar dicha información la terminó modificando o inclusive eliminando. El último punto sería la autenticación. Esto se refiere al proceso de validar que tú eres una persona autorizada a manejar o a hacer ciertas acciones con dicha información. La autenticación se puede hacer de muchas formas. Se puede hacer por medio de una identificación, ya sea por ejemplo en una empresa una identificación física, ya sea como una credencial, un gafete o un código, o identificación ya sea como en el aspecto de ciberseguridad como un login, tener un usuario y una contraseña.
Por ello, hay métodos de autenticación, ya sea como por ejemplo dispositivos que puede usar como en los bancos que usan tokens. Hay contraseñas, como ya le había mencionado, como en un login que tienes tu usuario y una contraseña. Datos biométricos, que son datos físicos que tú posees, ya sea tu huella dactilar, tu iris, mm, tu escaneo facial, cualquier cosa parecida o hasta donde tú te encuentras, como por ejemplo sería la dirección IP, la dirección MAC o tu dirección, tu geolocalización. Y por la parte de la información sería todo. Creo que la seguridad de la información es sumamente importante porque la información puede tener un gran poder o una gran importancia y que poder causar problemas si es que cae en manos que no querramos que tengan esa información. Entre más investigas sobre estos temas o entre más indagas para saber cómo proteger tus datos, por qué proteger tus datos, te das más cuenta de que es muy necesario y sin esto no podría funcionar ni siquiera la sociedad como la vivimos hoy, porque podría haber mucho robo de información, mucho problema en nuestra sociedad. Por ello yo creo que es sumamente importante. Creo que es tan importante que podrías impartirse una materia con esta información desde una temprana edad, no, ya sea como la primaria o la secundaria, porque a esa edad ya podemos divulgar información que puede ser perjudicial para nosotros y, y más en estos tiempos porque tenemos redes sociales y la divulgación de información es mucho más sencilla y es necesario tener bien protegida nuestra información. Creo que al momento de saber todos estos temas y seguir investigando, cambia mucho tu perspectiva sobre la ciberseguridad, porque es un tema que ves muy seguido o ves prácticamente a diario en tu vida, ya sea, por ejemplo, en este caso, en los videos, la información que compartes en redes sociales, eh, todos los datos que están en la web tuyos y que preferentemente quieres que no sea alguien no autorizado o alguien que no quieras tenga dicha información porque puede ser perjudicial para ti mismo y sí, yo pienso que sabiendo estos datos cualquiera cambia su perspectiva sobre la ciberseguridad o la seguridad de la información y la pone en un punto aún más alto de lo que ya lo tenía, si es que ya tenía en un punto primordial lo que fuera la seguridad de su información o la ciberseguridad de su información. Eso sería todo. Muchas gracias. Bye.